SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy se rompe en dos la sociedad, se abre la brecha de la desigualdad. A ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres espinacas o estas bolitas que creemos que es de... no sabemos? Este es el sonido de las colas del hambre. Aunque no cierre el carrito, pero bueno, porque te queda ahí todavía, ¿vale? En un país en el que quienes necesitan cada vez necesitan más y quienes tienen cada vez más. Se ha abierto la brecha de la desigualdad en España y quienes están en estas colas de la beneficencia están viviendo en un abismo que les separa cada vez más de las clases medias y sobre todo de las clases ricas. Damos 1 litro de leche por persona, de judías verdes, el aceite, galletas. De mal en peor. Cada vez estamos peor. Porque la gente está sufriendo mucho la crisis esta. Y hoy hay poco. A mí me da hoy hay poco para otros días. Que, bueno, me dan hasta ganas de llorar. En 2 palabras. En 3, hecho una mierda. Y con la ayuda que nos están brindando, pues estamos tirando para adelante. Nunca hemos tenido mucha pasta, pero para llegar a esto ha sido por la pandemia y todo. Venga aquí, cojo la comida y me voy. Llevamos ya 50 años en el barrio, trabajamos con el barrio y en estos tiempos que la gente lo necesita, pues queremos aportar un granito de arena, aliviar un poquito la grave situación que está viviendo mucha gente hoy día. La desigualdad se ha disparado en España. Se ha abierto la brecha entre quienes tienen y quienes necesitan. En rentas y en riqueza, porque los dos parámetros, lo que ganamos cada año y lo que se acumula tras muchos años, los dos parámetros han abierto esa desigualdad. En rentas, el 10% más rico de la población gana 8 veces más que el 50% de la población más pobre. El 10% más rico gana 8 veces más que la mitad de la población. Es tremenda la cifra y ahora mismo va camino de máximos históricos. Pero es que esto es solamente las rentas que en un año de pandemia se han resentido especialmente. En términos de riqueza acumulada, el 10% más rico de la población acumula 2 de cada 3 euros que hay en la economía. Casi el 60%, 57,6% de bienes y activos están en manos del 10% de la población. Insisto, el 10% de la población más rica tiene el 57,6% de bienes y activos. Si uno mira a los más pobres, el 50% más pobre apenas tiene un 6. 57,6 frente a 6. 57,6 en manos de un décimo de la población, el décimo rico, 6% en manos del 50% de la población más pobre. Esto es lo que nos está ocurriendo en España. La brecha de la desigualdad se ha abierto según los datos que ha publicado el World Inequality Lab, pero esto es un problema que se está produciendo en España y reproduciendo en el mundo. La brecha de la desigualdad se abre hasta el punto de que hay denuncias desde lo más alto, de lo más altísimo. En medio de la pandemia que nos aflige, comprobamos cómo un pequeño virus continúa causando heridas profundas y desenmascarando nuestra fragilidad física, social y espiritual. Es el Papa Francisco. También pone en evidencia la desigualdad que reina en el mundo, que ha hecho crecer en muchas personas la incertidumbre, la angustia y la falta de esperanza. La desigualdad se dispara en el mundo también en esos dos parámetros, en parámetro de renta y en parámetro de riqueza. En parámetros de rentas, el 10% más rico se lleva la mitad de las rentas del planeta. 10%, 50%, frente a 50% más pobre que apenas se lleva el 8% de las rentas. Y en términos de riqueza ocurre algo todavía más grave. En términos de riqueza acumulada, el 10% más rico acumula el 76% de la riqueza global. El 50% más pobre apenas el 2%. Se ha abierto una brecha en todo el planeta. En España, insisto, las cifras son paralelas. Lo que está ocurriendo, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo reflejan los datos del World Inequality Lab, que no solamente refleja estas cifras aquí en España especialmente, sino sobre todo que tiene lectura de cara a las implicaciones del Estado. Hay más ricos con más riqueza, pero
pero con una contribución cada vez menor. El Estado ingresa menos porque esa riqueza está concentrada cada vez en menos manos. Vamos a echarle un vistazo a los dos datos nacionales, datos de recaudación del Estado. Sí, pues el 1% de los españoles concentraban en 2020 más del 12% de la renta total. Ese 1%, los más ricos de España, tienen de media unos ingresos anuales de 378.000 euros. Es 8 veces más de lo que ingresa el 50% de la población española más pobre, que percibe unos ingresos de media de 12.900 euros. Si nos fijamos en la riqueza, la brecha de la desigualdad se multiplica porque ese 1% más rico concentra casi un cuarto, un 24% del total de la riqueza del país. Son 3 puntos más que hace casi 10 años, en 2013, según ese mismo informe, que revela también que los niveles de desigualdad en España están por encima de algunos países de la Unión, como Francia o Italia. Estos son los datos, insisto, en términos de renta, en términos de riqueza. Hablemos en términos de recaudación, porque cuanto más se concentra ese dinero, menos retorna al Estado. Los más ricos tienen capacidad de elusión fiscal, tienen capacidad de impago de impuestos, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Sí, pues si nos fijamos en cómo ha crecido el patrimonio privado y el patrimonio público, vemos que el privado se ha multiplicado prácticamente por 8 en los últimos 40 años, mientras que el patrimonio público, lo que posee el Estado, se ha mantenido prácticamente estable, incluso está por debajo que entonces. Hay más riqueza en manos privadas, 9 veces más antes de esta crisis, 8 veces más a día de hoy, y hay menos recaudación pública, constante prácticamente hasta estos últimos 10 años y ahora por debajo de 1970. Esta es la radiografía de lo que nos está ocurriendo. Se amplía la riqueza, pero se concentra en más manos, porque desde 1980 estamos librando una batalla ideológica que arrancaba con Reagan y que negaba el papel del Estado, y que negaba el papel de los impuestos, y que acuñó lo que fue bautizado como Voodoo Economics, economía del vudú, en la que se decía: bajamos los impuestos y aumentamos la recaudación. Con menos impuestos hay más actividad, más recaudación, una cosa compensa a la otra. Eso nunca ocurrió. Lo que realmente ocurrió con esas bajadas de impuestos a los más ricos fue literalmente que cayó la recaudación. Y aquel Voodoo Economics que parecía superado, hoy, años después, sigue siendo todavía defendido por nombres como Boris Johnson. I don't believe that economic equality is possible. Indeed, some measure of inequality is essential for the spirit of envy and keeping up with the Joneses. Que dice que la desigualdad es esencial en el espíritu de la envidia, que hay que mantenerla porque eso es valioso. Frente a ellos, quienes defienden el nuevo paradigma fiscal, Biden, Yellen, pidiendo literalmente que se tase más a los que tienen más. We have a system where political contributions are important and where wealthy corporations and individuals. Janet Yellen fue la representante, la gobernadora de la Reserva Federal. Hoy es la representante del Tesoro americano. Y dice, las empresas que tienen más dinero tienen que pagar una parte más justa de lo que les corresponde, y las personas más ricas tienen que pagar también más para revertir esta situación. Esa es la batalla que hay ahora mismo, la del panorama de los 80, el paradigma de Reagan, el paradigma de Thatcher, frente al paradigma de Biden o al paradigma de Yellen. Aquí en España esa batalla continúa también, y lo que hay es una guerra interna entre un partido socialista, Pedro Sánchez, que dice: mirad, en 2008 aún tenemos muchas de esas heridas abiertas, porque nuestro país es un país muy desigual, muy desigual. Y esta comunidad es una comunidad en la que hay un mal que se está extendiendo y del que poco hablan sus dirigentes y sus mandatarios, que es la desigualdad. Y Yolanda Díaz. Combatir la desigualdad y la precariedad, las dos grandes lacras de la sociedad contemporánea. Parece haber un consenso en que esta desigualdad es el problema económico capital, pero parece haber bastante más disenso en cómo terminar con ella. Los datos los publica el World Inequality Lab. Es el laboratorio de Tomás Piketty, es el laboratorio de quienes ahora mismo están haciendo este seguimiento
Coordinadora de riqueza en el Laboratorio sobre Desigualdad Global, profesora del Imperial College de Londres, Clara Martínez Toledano, la radiografía es ahora mismo esta: crece la desigualdad en el mundo, crece la desigualdad también en España, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. El informe del laboratorio muestra que España tiene unos niveles de desigualdad de renta y riqueza que están en línea con los países europeos y son muy inferiores al resto de regiones del mundo. Sin embargo, España se encuentra claramente por encima de la media europea cuando analizamos tanto los niveles de desigualdad de la renta después de impuestos y transferencias sociales, como cuando analizamos el porcentaje de población que está en riesgo de pobreza. Y esto refleja indudablemente la limitada capacidad redistributiva de nuestro sistema fiscal y estado de bienestar. El informe incluye también por primera vez un análisis sobre desigualdad de género y sobre desigualdad en emisiones de carbono. Respecto a desigualdad de género, el informe muestra que España tiene una participación femenina en el ingreso laboral relativamente alta. Por daros un ejemplo, en 2019 el 36% dentro del 10% de los mejores asalariados eran mujeres, mientras que en países como Estados Unidos y Francia esas cifras son del 30 y 32%. España también se encuentra en línea con los países europeos como Portugal o Francia respecto a las desigualdades en emisiones de carbono. En concreto, las emisiones del 10% que más emite en España son 5 veces más altas que las del 50% que menos emite, por lo que las desigualdades medioambientales también son importantes. Pues Clara Martínez Toledano, responsable del Instituto, gracias y muy buenas noches. Las implicaciones efectivamente son sociales y son también políticas. Son sociales porque hay, además de una desigualdad entre ricos y pobres, una desigualdad creciente entre hombres y mujeres. Las mujeres cobran sustancialmente menos que los hombres y hay una implicación además política, y es que hay más riqueza en manos privadas y menos riqueza y menos ingresos en términos públicos. Así que, con todo este diagnóstico y con estos datos, solución y a partir de aquí política económica. ¿Qué hacer para cerrar esta brecha? Economistas frente a la crisis. José Moisés Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Moisés, ¿han fallado las redes de seguridad, el ingreso mínimo vital, los ERTES? ¿Lo que debía cerrar esta brecha de desigualdad ha fallado o puede repararse esa red? Bueno, yo creo que ha funcionado parcialmente, sobre todo en el periodo del COVID, ¿no? Porque veníamos de una recuperación muy lenta de la gran desigualdad que se generó en la crisis financiera de hace 10 años y estábamos reduciendo la desigualdad, no al ritmo que nos gustaría, pero se estaba reduciendo y se ha vuelto a agrandar la brecha con el COVID, ¿no? Ya ha habido políticas que sí han funcionado, claramente los ERTE han sido un colchón de seguridad muy importante y hay políticas de las que esperábamos más, particularmente el ingreso mínimo vital, que con todos los problemas de su puesta en marcha y también de su corto alcance, en realidad, cuando mira uno la dimensión de la pobreza en España, pues te das cuenta de que efectivamente no ha sido lo que esperábamos, ¿no? Por lo tanto, yo podría decir que han funcionado parcialmente. Este sería el detalle que diría. Los ERTE han funcionado bien. El ingreso mínimo vital, lamentablemente, no ha estado a la altura de lo que esperábamos. ¿Se han roto los ascensores sociales en España? Yo digo que teníamos un ascensor social claro, que eran los impuestos. Los impuestos a corto plazo nos permitían redistribuir de la gente que tiene más dinero a la gente que tiene más necesidad. Y esa fiscalidad parece haberse roto. Y teníamos un segundo ascensor social que era, uno se educaba y con esa educación permitía subir y saltar de clase social. Los dos ascensores se nos han averiado. Bueno, los dos ascensores están averiados o están modificándose, ¿no? Están modificándose y están relacionados entre los dos, porque uno no puede hablar solamente de la educación, no puede hablar solamente de los impuestos. Pagamos impuestos para que haya una mejor educación, la gente esté más cualificada y acceda a mejores puestos de trabajo. Efectivamente, lo que estamos viendo de alguna manera es que este proceso de ascensor social que ocurrió, digamos, hace 1 o 2 generaciones, no está llegando a las nuevas generaciones como debería estar llegando. Y esto, entre otras cosas, genera un problema social. Ahora mismo en España la población que tiene mayor tasa de pobreza es precisamente la población juvenil y la población infantil, por lo tanto esto
corre el riesgo de cronificarse a lo largo de toda su vida y por lo tanto genera un problema social, pero también genera un problema político de desencuentro y de desafección frente a un sistema que no está pensando en ellos, ¿no? Efectivamente, como bien se ha señalado antes, el sistema fiscal en España es muy poco redistributivo, ¿no? Y si la gente que necesita este dinero, que necesita este apoyo en los momentos determinantes de su vida, como son la infancia y la juventud, no lo recibe, pues es muy difícil que luego se comprometan con el sistema fiscal. Por lo tanto, hay que entender que esto genera problemas sociales, pero también genera problemas políticos que debemos atacar. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se cierra esta brecha de desigualdad? Bueno, yo creo que en el caso de España tenemos dos elementos fundamentales. Uno es el mercado de trabajo, no nos olvidemos de esto. El mercado de trabajo en España es la principal fuente de desigualdad. Tenemos un mercado de trabajo donde hay una parte de la población que tiene un empleo muy precario, que cobra muy poco, que trabaja muy pocas horas a lo largo de la semana o que trabaja muy poco tiempo a lo largo del año y que está mucho tiempo en desempleo y por lo tanto esto genera una bolsa de desigualdad muy notable. O sea, no es tanto el salario por hora trabajada, sino que hay mucha gente que trabaja muy pocas horas, ¿no?, a lo largo del año. Ese es el primer elemento, por lo tanto ya hay que atacar la precariedad y la temporalidad en el mercado de trabajo es el primer elemento. Y el segundo elemento, como bien se ha señalado, es que tenemos que tener un sistema fiscal más redistributivo. Yo diría casi al contrario de lo que se está promoviendo, ¿no?, que se están dejando de cobrar impuestos que son esencialmente garantes de la equidad intergeneracional, como es el impuesto de sucesiones, como es el impuesto de donaciones, o como estas rebajas que estamos viendo, digamos, en algunos casos anunciadas a bombo y platillo en los tramos altos del impuesto sobre la renta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener unos ingresos fiscales suficientes y que equilibren de alguna manera la balanza, focalizar más el gasto social en aquellos sectores que peor lo están pasando. En concreto, la infancia es un ejemplo clarísimo y notorio en nuestro país, y la gente más joven necesita un apoyo, unas políticas sociales más específicas, y por otro lado, lógicamente, abordar, que yo creo que es el gran debate que tenemos que resolver en nuestro país, las disfunciones de nuestro mercado de trabajo que generan esa precariedad y esa pobreza laboral que es intolerable para una sociedad democrática como la nuestra. Pero si la solución pasa mercado laboral visto también por fiscalidad, hemos escuchado a autores como el propio Tomás Piketty defender aquí, decía, impuestos de hasta el 90% para los 1.000 millonarios. Well, first, if it's 90% of 100 billion euro... Bueno, primero, si es un 90% de 100.000 millones de euros, aún tienes 10.000 millones de euros para ti, y esto todavía es un gran incentivo para hacerse rico. Esa defensa y ese argumento de cobrar más impuestos nos condena. Lo digo porque no hay un solo gobierno que gane elecciones diciendo, señores, vótenme, que les voy a cobrar a ustedes más. ¿Nos condena? Bueno, en realidad es que este es el drama que estamos viviendo. El drama que estamos viviendo es que aquello que podría hacer más por evitar la desigualdad, que es un sistema fiscal más progresivo, más justo y que redistribuya mejor, es precisamente el enemigo a batir. Lo estamos viendo que prácticamente todas las campañas van en la dirección contraria. Es muy interesante ver en el informe que la desigualdad dentro de los países empieza a crecer de nuevo a finales de los 70, a principios de los 80, ¿no? Y es cuando empieza otra vez a crecer la desigualdad a nivel global dentro de los países. Y es interesante señalarlo porque en aquel momento es cuando empiezan las rebajas fiscales de Reagan, ¿no? Y empiezan las rebajas fiscales para la población rica de Estados Unidos, que en aquel momento tenía un tipo marginal del 70% sobre sus ingresos, ¿no? Y ahora pues es mucho más reducido y por lo tanto se ha generado esto. Por lo tanto, en aquellos países donde la progresividad fiscal se reduce, la desigualdad vuelve a aparecer, ¿no? Y por lo tanto este es el drama que tenemos que volver a retomar la conciencia de que pagar impuestos es por el bien de todos, no solamente, digamos, una ventaja de unas personas frente a otras, ¿no? Pues José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis, como siempre un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Y esta, ahora mismo, la radiografía social que nos queda. Se está rompiendo, abriendo en dos la sociedad. De un lado, estos, quienes más necesitan. Sí, pregunta que tienes que ir al Banco El Patuco y ahí te damos las zapatillas, ¿vale? Pero que hay que apuntarse, hay que estar inscrito. No. Tú le dices que me den la deportiva. Sí, no, te lo van a dar. Te lo van a dar. Quienes están en ese lado abajo, entregando carritos, pechecitos, zapatillas, todo. pidiendo. Me quedan 890 de lo que es nómina y de ahí tengo que pagar 650 de alquiler más gastos de luz
Tengo una niña pequeña de 7 años y la verdad que con 100 euros o 110, que es lo que nos queda, no podemos tirar a final de mes. Gracias a esta colaboración de los vecinos del barrio. Pues frente a ellos, los ricos. Los más pobres cada vez tienen menos, los más ricos despegan. Literalmente. Esta es la nave de Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta. Excited. I'm so excited and curious. You know, everybody who has been to space, every astronaut comes back and they say that excitado y feliz, decía, porque él vuela al espacio. Este es ahora mismo el sonido del contraste. Este ahora mismo el sonido de una brecha. La brecha de la desigualdad se agranda en el mundo, se agranda en España. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.